básicamente, tal como lo leen en el título, es una refutación o una respuesta a un video publicado por Modalistas Avivados, o también conocido como Pentecostales Avivados, que es una de las páginas, creo yo, que tiene mayor relevancia dentro de las comunidades cristianas y cómo promueve, ¿no?, el unicitarismo, o también llamado modalismo como tal. Este señor va a estar presentando algunas ideas tomando algunos textos bíblicos, los cuales iremos respondiendo. Permítanme, voy a colocarme los audífonos y veamos qué tal. Ok, vamos a ver si esto se está escuchando. Permítanme, creo que sí. Hermano, en este video aprenderemos por las escrituras que Jesús es el Padre. Ok, el video es ese. El título del video del modalista es Jesús es el Padre. Uno de los argumentos, y creo que es el clave, ¿no?, para entender el unicitarismo o el modalismo, es esto, que Jesús es el Padre. Vamos a ver entonces de qué se trata todo esto. Ya todos sabemos que Jesús es el Hijo, pero vamos a escudriñar la palabra y a comprobar que Él también es el Padre eterno. Así que busca papel y lápiz y busca tu Biblia para que leas conmigo la palabra de Dios. Comenzamos en 3, 2, 1. Bien, acá entonces, esto es lo difícil del modalista, ¿no? Trata de conciliar dos asuntos dentro de su perspectiva. Por un lado te dice que Jesús es el Hijo, y por el otro te dice que Jesús es el Padre. O sea que es Padre e Hijo a la misma vez. Pero bien, esta es una cuestión ya básicamente ontológica, ¿no? Dentro de lo que viene siendo esta perspectiva distorsionada, ¿no?, del ser de Dios que popula, o que es muy popular dentro del modalismo. Iniciamos con Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido. Atención. Hijo nos es dado. Ese niño se nos dio hecho hijo. Y el principado sobre su hombro. Aquí hay algo bien interesante. El texto que está leyendo es Isaías 9:6. Dice, porque un niño nos es nacido, y él añade ahí un comentario, ¿no? Dice, se nos ha hecho hijo. Pero eso es violentar el texto, porque no se está diciendo que se hace hijo, sino que hijo nos es dado, refiriéndose, obviamente, este es un texto mesiánico como tal. Pero esos comentarios, esos inserts, esas ideas que acuñan al texto son las que luego van dando el problema a la hora de hacer conclusiones. Y se llamará su nombre, atención, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño que había nacido, el Mesías que había nacido, que se nos había dado hijo, era el Padre eterno. Bien, aquí está una de las cuestiones bastante complejas, que si no tenemos un marco hermenéutico, pues es muy fácil tomar estos textos y barajearlos de una manera bastante lamentable. Acá el modalista lo que está diciendo es que, como el texto mesiánico habla sobre el Mesías, obviamente, valga la redundancia ahí, y se está diciendo que es el Padre eterno, entonces asume el modalista, oye, si este texto está hablando de Jesús o del Mesías y se le dice que es el Padre eterno, entonces 1 más 1 igual 2, y supone el modalista que ese título de Padre eterno está refiriéndose a un sentido del ser del Hijo. En ese sentido, básicamente, que el Hijo es igual al Padre, y que no hay una distinción de personas como tal, lo propone la doctrina trinitaria. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Que el unicitario, el modalista, está violentando el texto básicamente por dos argumentos muy sencillos. Primero, que esos títulos como tal están hablando de la obra del Mesías, como también del ministerio mesiánico como tal.
Entonces no está refiriéndose a si se define si es padre o si es hijo, o hablando asuntos de la teología propia como tal, sino que está dentro de un marco de la obra mesiánica o del ministerio mesiánico. Y lo segundo es que esos insert que escuchamos hace unos minutos, donde él dice, se nos ha hecho hijo, lo que él trata de proponernos es que el hijo, o más bien dicho Jesús, por un lado es hijo en un sentido humano, es hombre, y por otro lado es divino, que es el Padre. Pero realmente el texto no está sugiriendo eso. Lo que el texto sugiere es que este Mesías ha nacido, es Emmanuel, es Dios con nosotros, y que todo esto que se dice, que es admirable, que es consejero, que es Dios fuerte, que es Padre eterno, que es príncipe de paz, todo esto está anunciando su obra mesiánica, su labor como Mesías. Y yo quiero presentar una idea tomada de uno de los mejores comentaristas del Antiguo Testamento, y miren lo que él dice. Me voy a quitar yo por un ratito, permítanme. Aquí. Dice Alec Motyer en su obra o en su comentario sobre Isaías, dice lo siguiente: Padre no es un título normal para hablar de los reyes en el Antiguo Testamento. Al referirse al Señor apunta a su interés por los indefensos, y ahí hace una cita, permítanme, voy a quitar esto, y la respuesta leal, reverencial de ellos hacia él, para unas ideas similares usadas en lo tocante al rey davídico. Hay que ver estos textos. Probablemente la idea principal en el nombre de Padre, oigan bien cómo se refiere este, y no estoy aquí usando una falacia de autoridad, simplemente estoy acudiendo a lo que otro estudioso o a otra persona ha apuntado sobre el asunto, que este nombre o título de Padre en este caso es que su gobierno sigue el patrón de la paternidad divina, o sea, la relación de Dios con su pueblo es la de relación de un padre con su hijo. Entonces, este Mesías como tal es pues un representante, es el rey sublime que viene a traer este reino de gloria, este reino de luz, y al cual nosotros somos atraídos por él o hacia él únicamente por gracia. Entonces no se está hablando de que un niño es nacido y entonces ahora es padre, entonces por un lado es padre, pero por otro lado es hijo en la humanidad, y así, ¿no? Veamos lo interesante. Bien, dicho esto, volvamos al video. Eso cuando usted dice, ay, Padre eterno, usted se está refiriendo a Jesús. Eso no sé de dónde lo sacó realmente. Eso no sé de dónde sacó esto de que cuando uno dice Padre eterno se refiere a Jesús. En un sentido, por supuesto que la obra mesiánica, sí, este título tiene una connotación como tal, pero afirmar que esa falta de distinción, porque hay algo muy básico dentro de la doctrina trinitaria y creo que lo estoy omitiendo y es necesario afirmarlo. Hay que afirmar algo, y lo primero es que nosotros creemos en un único Dios, tal como lo dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Nosotros afirmamos ese principio hermenéutico y teológico. No creemos y nunca hemos afirmado, y ningún trinitario como tal ha afirmado que hay múltiples deidades o hay varios dioses, sino simplemente hay un Dios, que al final creo que es muy importante recordar ese principio teológico fundamental del trinitarismo, es la afirmación de que Dios es uno. Nosotros siempre lo hemos afirmado, nosotros siempre lo hemos creído, nosotros siempre lo hemos dicho, porque está en la Escritura. Dios es uno, no creemos en múltiples dioses, no afirmamos que existan muchos dioses, sino que solamente un Dios, un Dios. Y el segundo principio teológico dentro del trinitarismo es que este Dios es un Dios en tres personas, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los cuales no son deidades aparte, sino que es un mismo Dios
en tres subsistencias eternas, coiguales, y que se han revelado así en las Escrituras. Dios se ha revelado de esta manera así. Entonces creo que ahí donde... Y luego el tercer principio teológico, ¿no? Quiero mencionarlo también, es las distinciones de origen. Es decir, el Padre engendra eternamente al Hijo. El Hijo es el Hijo del Padre, por muy redundante que suene esto, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Entonces hay ahí unas relaciones de origen que se conoce así dentro de la teología trinitaria, que son muy importantes estudiarlas, y eso da luz a otros temas que ya entran dentro del espectro, dentro del campo cristológico o neumatológico. No debe haber duda. Aquí la Biblia enseña que Jesús es el Padre eterno. Y ojo, que no hay dos padres. Hay un solo Padre. Y aquí dice en Isaías 9:6 que ese Padre eterno es Jesús. Alabado el nombre del Señor. Esto debería ser suficiente. Sin embargo, vamos a mostrarle más textos que ratifican que Jesús es el Padre. Ahora leemos en San Juan capítulo 14, verso 18. Vean lo que Jesús le dice a sus discípulos. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Oigan, no os dejaré huérfanos. ¿Quién es el único que puede dejar huérfano? Pues el Padre. Si Jesús le dice a ellos que no los iba a dejar huérfanos, aquí les... El unicitario dice que no os dejará, bueno, Jesús está diciendo acá, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El unicitario concluye entonces que Jesús, si dice esta expresión, no lo voy a dejar huérfanos, sino que vendré a vosotros. El unicitario dice, bueno, si Jesús habla de esta manera es porque Él es el Padre, porque de otra manera no podría decir que nos deja huérfanos, porque los únicos que dejan huérfanos a otros son aquellos que abandonan, o los padres que abandonan a sus hijos, ¿no? Es una consideración bastante interesante, pero algo quiero decir al respecto y es lo siguiente. La palabra huérfano también puede aplicarse metafóricamente para describir a alguien o a algo que carece de apoyo, protección o guía, ya sea en un sentido literal o figurado. Es decir, Jesús les está diciendo, oigan, yo ya no voy a estar con ustedes, pero no los voy a dejar solos. ¿Por qué? ¿Por qué, Jesús? Esa es la pregunta, ¿no? La conclusión no es afirmar que Jesús está actuando como padre. No, esa no es la conclusión. La pregunta es, ¿por qué Jesús no nos va a dejar huérfanos? Y aquí lo contesta el contexto inmediato del versículo que está leyendo acá el unicitario. El contexto inmediato dice lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Quién va a rogar al Padre? Jesús. Jesús va a rogar al Padre. ¿Y Jesús quién es? Es el Hijo. ¿Y por qué le llama Padre? Porque Él es el Hijo. Y dice Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces aquí el contexto inmediato nos da una claridad de por qué Jesús está utilizando la palabra huérfano. No es porque Él sea el Padre, sino porque Él no va a dejar solo a sus discípulos, sino que el Espíritu Santo estará con ellos, porque Él, que es el Hijo, rogará al Padre para este consolador. Ahora, el unicitario modalista, sin principios hermenéuticos como tal, va a decir que Jesús estaba hablando consigo mismo, ¿no? Y que como humano le estaba pidiendo a su parte divina que enviara al Espíritu, que era Él mismo en última instancia. ¿Se dan cuenta ustedes de los malabares y las dificultades que está produciendo el unicitarismo para poder comprender lo que la Escritura nos enseña dentro del marco trinitario? Ahora bien, yo sé que a lo mejor el unicitario va a tratar de modelar esto de otra manera, pero el texto es así como está, ¿no? No puedo cambiar la Biblia a mi antojo. Bueno, sigamos.
Ustedes no van a quedar sin padre, no se preocupen. Yo no los voy a dejar huérfanos. Es que no se trata de que se van a quedar sin padre. Se trata, en un sentido metafórico, Jesús les dice, ustedes no van a quedar solos. No se preocupen, el Espíritu Santo va a estar con ustedes. El contexto nos da claridad para poder comprender de lo que se está hablando. Pero todas estas sectas, como los unicitarios, lo único que saben es desvirtuar el texto bíblico para que sus ideas tengan bastante sentido, ¿no? Yo voy a venir a vosotros. Aquí Jesús les está diciendo que Él es el Padre. Gloria al Señor. Falso, falso. Ahora leemos en San Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Oigan esto. Nadie viene al Padre sino por mí. Atención, dice nadie viene, no dice nadie va. Al decir el nadie viene, está indicando que Él es el Padre. Porque cuando tú dices tú vienes, quiere decir que la persona que está allá tiene que venir a donde estás tú. Pero si tú dices tú vas, entonces ahí sí tendrías tú que trasladarte a otro lugar diferente. Jesús dice nadie viene al Padre, dando a entender que Él es el Padre. ¿Qué dijo que acaba de decir? Ustedes no lo entendieron, pero la idea que trata de transmitir es que si Jesús distinguiera entre Él y el Padre, el texto se leería, nadie va al Padre sino por mí. Pero como Jesús es el Padre, asume el sectario, se lee el texto de la siguiente manera como está ahí. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, asume y concluye el sectario de que, como es así el texto, entonces Jesús es el Padre. Pero ¿qué es lo que está cometiendo aquí nuestro sectario? Bueno, muy sencillo, no está leyendo su Biblia. Porque no le conviene leerla al final del día, ¿no? Porque esto pues le tocaría las más fibras íntimas de su herejía. Veamos entonces de qué está hablando Juan 14:6. Miren ustedes. El contexto, repito, es que si nosotros conocemos la Biblia, por lo menos la leemos, vamos a tener claridad de lo que se está hablando. Y por eso yo siempre les he dicho en esta página, lean su Biblia, conozcan las Escrituras. Siempre esa ha sido la motivación. Bien, Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Pero ¿por qué está hablando Jesús de nadie viene al Padre sino por mí? Bueno, porque previamente Jesús está abordando una preocupación que los discípulos están teniendo al saber de todo lo que se aproxima. Jesús les está diciendo al inicio del capítulo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues, ¿quién va? Oigan esto, ¿quién va? Jesús, el Hijo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, ya hay una distinción espacial, ¿no? O de lugar, si le podemos llamar así. Jesús va y va a preparar lugar. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la implicación es que Jesús está diciendo, Tomás, el Padre está a donde yo voy. Y yo soy la forma como irán ustedes. Yo soy el camino por el cual pueden ustedes llegar al Padre, y donde está el Padre es donde yo estoy. Es decir, yo soy el único camino para llegar al Padre. ¿Pueden ver ustedes eso en el texto, hermanos? O sea, el sectarismo, estas herejías, lo que hacen es tergiversar la Biblia para que sus enseñanzas tengan validez. Repito esto una vez más. Lo repito. Y como uno no se detiene a veces a leer todo el pasaje, uno cae en esta trampa y dice, sí tiene razón el sectario, a lo mejor yo estoy equivocado.
Es porque no has leído tu Biblia, es porque no la hemos leído y nos meten gol, ¿no? Nos engañan o nos confunden. Pero cuando ya comprendes lo que la Biblia dice, por gracia de Dios, entonces dice, oye, sí, estaba equivocado. O sea, el sectario está más perdido que qué sé yo, ¿no? Entonces, vemos que Juan 14:6 no está diciendo nada de lo que el sectario asume. Y sigue diciendo, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Aquí es donde muchos se confunden, porque Jesús habla del Padre. Mi Padre, porque es que él ahí habla como hombre. Ahí está el malabar del modalista. Esto es el modalismo puro. Esto ya fue condenado por la iglesia. Esto ya fue condenado. Estas dualidades, es que al final esto del modalismo no solo es un error, un error de la teología propia, sino también es un error cristológico. ¿Qué digo error? Es un horror terrorífico, porque las naturalezas interactúan entre ellas. Es como que la parte humana y la parte divina pues interactúan entre sí. Es como que de pronto Jesús, en un sentido análogo, se convierte en una especie de morada para dos entidades que tienen dos voluntades muy distintas y que están ahí argumentando entre sí de lo que puede ocurrir y de lo que no va a ocurrir. Bueno. Y él en su humanidad dice, mi Padre, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El que ve a Jesús, ve al Padre, porque el Padre es espíritu, Dios es espíritu. Ese Dios invisible se hizo visible, porque se hizo hombre. El que ve la faz de Jesucristo ve al mismo Padre, porque toda la plenitud del Padre estaba en ese cuerpo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahí con ellos estaba el Padre, o si no vean, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Sí. Jesús le dijo, atención, aquí es donde el Señor se les revela a ellos como el Padre. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. No me has conocido. ¿Por qué me estás preguntando por el Padre, Felipe? ¿Por qué me dices que te muestre al Padre? Si yo estoy aquí con ustedes, el Padre siempre ha estado con ustedes. ¿Y no te has dado cuenta? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Ojo, Él no dice, el que me ha visto a mí es como si hubiese visto al Padre. No, Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque Jesús es el Padre. Bien, aquí es donde les repetía, bueno, les comentaba los principios teológicos de la doctrina trinitaria. El primero es que creemos en un único Dios, ¿ya? Entonces, cuando leemos este texto, el unicitario dice que podemos encontrarnos en problemas, ya que el Padre y Jesús, o el Hijo, Jesús está afirmando que Él es el mismo Padre. Pero Jesús está hablando en un sentido aún más amplio de lo que nosotros podemos estar leyendo dentro del texto. Claro, si leemos los capítulos anteriores podríamos verlo mayormente. Pero en resumidas cuentas, Jesús está diciendo que Él y el Padre tienen una misma voluntad, un mismo propósito redentor, y que por lo tanto lo que Él está haciendo, lo que Él hace como Mesías, está dentro de la voluntad del Padre. Pero el Padre no es una mitad de Él, sino que el Padre, porque Él dice que Él es el camino al Padre, es una realidad que escapa a la mente de los discípulos, pero que se está dando a conocer a través de Él, que es el Hijo. El Hijo revela al Padre, el Padre se revela a través del Hijo. Ahora bien, el asunto trasciende entonces a que el unicitario argumenta que no pueden haber esta distinción de personas o estas relaciones de origen, porque entonces al hacerlo estaríamos afirmando que hay dos dioses y no uno solo. Por lo cual el unicitario en su argumento trata de defender ese monoteísmo clásico, ¿no? Ese monoteísmo que encontramos dentro de las escrituras, pero que no está peleado o que no es antagónico contra
lo que la doctrina trinitaria argumenta como tal. Porque repito, nosotros o la doctrina trinitaria no afirma que hayan tres dioses dentro de la divinidad o que tres entes compongan a Dios como una forma o una unidad compuesta, en el sentido de que Padre más Hijo más Espíritu Santo es igual a Dios. Esa es una concepción pagana e incluso antibíblica para poder referirse a la Trinidad. Nosotros afirmamos con toda sencillez y simpleza, basado en el testimonio de las Escrituras, que Dios es uno en tres personas. Ahora, repetimos esto hasta el cansancio. Decir tres personas no es decir tres dioses, porque es que este asunto, y esto es formado por el anticatolicismo que está tan impregnado dentro de estos movimientos sectarios. Para estas sectas, todo lo que esté relacionado con la iglesia apostólica o con la iglesia o con la edad patrística, con la edad medieval, les vale un comino realmente. O sea, a ellos únicamente les interesa momentos selectos de la historia para tratar de argumentar sus tesis. Pero nosotros debemos conocer la historia. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre ha sido una de las acusaciones del modalismo esto de la afirmación de tres entidades divinas a la hora de refutar el trinitarismo. Eso ha sido así. Pero volviendo al texto, Jesús no está diciendo nada en contra de la Trinidad. Bien, algo más que quería mencionar. Bueno, luego veremos por aquí. Me adelanté un poco. Hombre. Ok. Leemos en Éxodo 23:21. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Una profecía que se refería a Jesús, porque mi nombre está en él. El Padre dice que su nombre está en él. El nombre del Padre está en el Hijo. ¿Tú quieres saber cuál es el nombre del Padre? El nombre del Padre está en el Hijo. Jesús en varias ocasiones dijo: Padre, he dado a conocer tu nombre. ¿Y cuál fue el nombre que dio a conocer él? En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Jesús, el único nombre que dio a conocer fue ese, el nombre que es sobre todo nombre, porque el nombre del Padre es Jesús. Bien. Finalmente, nuestro amigo unicitario cita Éxodo 23:21 para hacer una relación entre el nombre de Jesús, el ángel del Señor y pues hacer una mezcolanza bastante extraña, me parece a mí. Y creo que ahí tiene un problema para reconocer algo que la teología propia se refiere como las teofanías. Yo sé que son términos que a lo mejor no son tan llamativos o tan interesantes, o que a lo mejor pues suenen pretenciosos, ¿no? Ahora con estos tiempos en los que la teología es vista de una manera pues con cierta indiferencia. Pero la teofanía, en resumen, se refiere a una manifestación de Dios, una manifestación que usualmente podemos encontrar en las Escrituras. Tenemos la zarza ardiente, por ejemplo, tenemos el ángel del Señor. El ángel del Señor sí que bien puede ser una forma tipológica de Cristo, pero muchas veces hay que analizar, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo el texto en relación al ángel del Señor? Pero aquí debo serle bien honesto, no entendí cuál era la relación del Éxodo 23:21. Asumo yo que por la teología del nombre que maneja el unicitarismo, porque hay algo que ellos así llaman la teología del nombre, donde Jesús es el resumen de toda la deidad. Bueno,
Podría ser por ahí, pero acá no quedó muy claro. Bueno, no quedaría claro porque el unicitario está haciendo unos malabares extraordinarios. Aleluya, qué hermosa es la palabra de Dios. Recuerda que Jesús tiene dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Él como humano es el Hijo de Dios y Jesús en su divinidad es Dios, es el Padre eterno. Hermanos, si te gustó el video, compártelo y arriba. Ahí termina este castigo. Ha sido bastante interesante, la verdad. No ha dicho nada. Pentecostales Avivados. Nada nuevo realmente. Son los típicos argumentos trillados del unicitarismo.